Radio Mujer presenta Desde el Alma, una mirada a tu ser interior. Explora tus sentimientos, reconoce tus pensamientos, descubre tus recursos creativos y sé tú misma. Desde el Alma, con Alejandra Frías. Iniciamos. Buenas tardes, Austin. Muchísimas gracias por sintonizarnos desde el alma y estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Radio Mujer Internacional en esta hermosísima ciudad tejana, Austin. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta tarde para hacer más reflexiones, para comunicarnos con nosotros mismos desde el alma y además como consecuencia poder comunicarnos con los demás, ser lo que somos desde el alma. Esta semana vamos a tener el tema de las prisiones emocionales, así que no te muevas de donde estás, no te vayas a perder ninguno de nuestros programas esta semana, porque vamos a estar hablando de esos carceleros que tenemos con alguna frecuencia y que verdaderamente, aunque tengamos las llaves en la mano, de pronto los dejamos que sean más poderosos que nosotros. Pero antes de pasar al tema, te quiero recordar que tenemos 2 líneas en el estudio para que te comuniques conmigo. Si tienes algo y quieres compartirlo, por favor, comunícate al 512-377-1813, 512-377-1214 o envíame texto al 512-540-4129. Además, para que te inscribas para los aceites, voy a estar regalando 2 aceites al final de la semana, así que ya tengo algunas personas apuntadas. Síguete registrando y me encantaría que lo hicieras ya sea en Facebook desde el alma o que te comuniques a través del texto por favor 512-540-4129 y me dejes tu nombre. Déjame tu nombre en el texto porque por supuesto recibo el número telefónico, pero quiero saber con quién me estoy comunicando y a quién le voy a hablar, ¿verdad? Porque algunas veces ocurre que me mandan, me dicen apúntame y apunto yo, por supuesto, el teléfono, pero de pronto cuando tengo, ¿verdad? Ya está el ganador y el ganador tiene solamente teléfono, pues no sé con quién hablar. Sin embargo, ¿verdad? Por supuesto que nos comunicamos y entregamos los regalos. Por cierto, todavía tenemos por aquí algunos regalos pendientes. Si tú eres de los que no han pasado a buscar su premio, hazlo lo más pronto posible. Nosotros estamos ubicados en el 6633 del del Highway 290 y estamos en el 3er piso. También te quiero dar muchísimas gracias porque en el taller de la semana, el sábado pasado, estuvo muy agradable. Espero que lo hayas disfrutado y si tú todavía no te has registrado, no te has apuntado, yo te invito a que vengas. Se ha hecho un trabajo muy lindo de parte de Radio Mujer Internacional y estamos trabajando todos los sábados, pero también va a haber algunos cambios. De hecho, mañana mismo tengo también otro taller acerca de ubicar el miedo, reconocerlo y cómo darle una patada para que se desaparezca de nuestras vidas. Entonces te invito mañana de 10 a 12 del día. Yo voy a estar en el 6633 del del Highway 290. Esto va a ser en el 1er piso, así que busca Suite 120 y estate bien pendiente porque a partir entonces de diciembre vamos a estar, en lugar de los sábados, van a ser los martes. Así que te invito, regístrate, tenemos todos estos espacios y esta oportunidad para que aprendamos juntos y para que podamos compartir. Y bueno, el tema, ¿verdad? El tema de la semana, los prisioneros emocionales. También antes de continuar y antes de entrar al tema, me están pidiendo que precisamente me mandaron algunos textos de que si repetía yo la historia
que precisamente compartí con ustedes, compartí con algunas personas el sábado pasado durante la conferencia, y es de la cabaña que se incendia. Yo decía, ¿qué cabaña? Esta no lo había dicho yo, me parece que no lo había comentado antes. Si tú has escuchado la historia, siempre es buena, siempre es una buena enseñanza y bueno, adecuado para compartir. Entonces resulta de que dice esta historia que era una persona que se perdió, ¿verdad? Iba en un barco, en una situación así, o en un avión, una cosa de estas. Yo no sé si has escuchado Robinson Crusoe, estoy segura de que sí. Y entonces este hombre, ¿verdad? Es algo parecido, es un personaje parecido. Entonces él se queda, es un náufrago, se queda sin absolutamente ninguna pertenencia porque ocurre que se pierde. Y bueno, eventualmente, ¿verdad? Resulta de que termina en una isla o en un islote, en una área continental, ¿verdad? Perdido. Es decir, era él el único sobreviviente. Entonces se supone, ¿verdad?, que ya con el paso del tiempo, bueno, pues el señor empezó a recoger lo poco que había dejado el vehículo en el que andaba, ya sea aéreo o marítimo, y construyó una pequeña choza. Como somos los seres humanos, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a construir un refugio. Entonces esta persona empezó a construir con madera que se encontró por allí. Recuerda que estaba en una isla, entonces comenzó a construir su choza. Y bueno, se dedicaba a que todos los días tenía que ir a buscar comida, ¿verdad? Entonces uno de esos días que se fue, cuando regresó, vio que su cabaña estaba en llamas. Lloró tanto después de ver que la cabaña estaba en llamas. Lloró tanto que se quedó dormido. Y cuando despertó, fue despertado porque un par de personas lo estaban moviendo. Entonces él, todo, ¿verdad? Todo impresionado, ¿verdad? Porque pues, a ver, esto está sucediendo. Creo que lo que olvidé decirte es que este hombre había estado prendiendo fuego durante todo este tiempo y nunca nadie lo vio, ¿verdad? Entonces decidió hacer su vida. En esta ocasión, donde sale a buscar comida como cualquier otro día, resulta que llega y su cabaña está en llamas. Llora tanto que se queda dormido. Cuando despierta porque dos personas estaban tratando de animarlo. Y él pregunta, ¿cómo es que me encontraste? ¿Cómo es que me encontraron si yo estuve mandando señales por tantas semanas, por tanto tiempo? Uno de los hombres que lo encontró le dijo, bueno, pues te encontramos por el fuego que nos enviaste. En realidad el fuego no lo habíamos mandado en esa ocasión. Lo que sucede es que la cabaña se había incendiado. Entonces la reflexión aquí es, no siempre que la cabaña se queme es precisamente una señal de desgracia. Al contrario, puede ser una señal de auxilio que alguien va a ver. Esa fue una de las historias que contamos de hecho fue la única historia que conté el sábado pasado. Y bueno, espero que les haya gustado. Siempre, como te comentaba hace un momento, siempre es un buen momento de reflexión, ¿no? Algunas veces nos encontramos con situaciones en la vida y por más que estamos pidiendo auxilio, cuando ya nos hemos cansado, quizás llega justo en el momento que no esperabas lo que en verdad querías. Hay veces que cuando la cabaña se incendia, no necesariamente es una desgracia. Es quizás la señal para que llegue lo que en verdad estás esperando. Bueno, pues entonces nos vamos a ir a los prisioneros de las emociones. Pero antes que eso, ¿verdad? Me encantaría hacer un recuento de algunos personajes en la historia que han vivido la prisión, que se les ha negado por un periodo incluso muy largo su libertad física. La prisión, cuando pensamos en eso, ¿verdad? Que es la acción de prender, de retraer, que es una atadura. Inclusive el diccionario nos dice que prisión es una atadura con la que están presas las aves de caza. Una prisión es lo que une estrechamente las voluntades y afectos, lo que físicamente detiene. Y la libertad, en su contrario, es el estado de quien no está preso. Entonces me di a la tarea de sacar algunos personajes como son Lech Walesa,
Nelson Mandela, Víctor Franklin y un monseñor Nguyen Van Thuan, tres de estos, ¿verdad? Dos ganadores de premio Nobel, uno nominado al premio Nobel. Pero te quiero contar un poco de esto regresando de la pausa. Ya nos vamos a una pausa. Regresamos. Te recuerdo que tenemos el teléfono para los textos 512-540-4129. Regresamos desde el alma. Conocer tus debilidades y fortalezas como persona es parte de tu crecimiento integral. Escuchas Desde el Alma, una mirada a tu ser interior. Continuamos. Y estamos aquí de vuelta desde el alma esta tarde hablando de las prisiones emocionales a donde vamos a llegar. Pero antes de eso me encantaría compartirte la historia de algunos personajes dentro de nuestra política, principalmente, ¿verdad? Y bueno, yo no sé si has escuchado hablar de Lech Walesa. Él fue o es un líder polaco, un activista que recibió el premio Nobel en 1983. Durante la Segunda Guerra Mundial, su padre fue enviado a un campo de concentración y salió con vida, pero murió un par de meses después de regresar a su hogar. Entonces, en 1961, este hombre, Lech Walesa, deja su casa y se une a las Fuerzas Armadas. Es en 1970 cuando se inician las revueltas pro derechos de los trabajadores en las que él participó y fue despedido, por supuesto, ¿verdad? Porque él andaba coleccionando todas las firmas de todos los otros trabajadores. Y bueno, es un personaje que realmente hizo mucho por los trabajadores precisamente de Polonia y más tarde fue presidente precisamente también de Polonia. Este es un personaje, ¿verdad? Lech Walesa, me encantaría que lo revisaras. Es muy interesante su historia. Él estuvo prisionero de alguna manera, ¿verdad? Estuvo como en una prisión domiciliaria por mucho tiempo. También está Nelson Mandela, que de hecho hace poco salió una película que se llama Mandela Long Walk to Freedom, que creo que se traduce en español Viaje a la Libertad. Mandela, Viaje a la Libertad, pero búscalo, Mandela. Entonces, Nelson Mandela, que murió hace un año más o menos, precisamente por el tiempo que la película me parece que se estrenó. Entonces, Nelson Mandela luchó contra la segregación racial en Sudáfrica. Después, además de 10 años de una lucha, una implacable decisión por hacer que los derechos de todos los hombres de raza, de todos los hombres de las distintas razas, blancos y negros, ¿verdad?, tuvieran los mismos derechos. O sea, luchó de verdad incansablemente. Él terminó siendo arrestado y luego pasó 27 años en la cárcel. Fue presidente de Sudáfrica y fue ganador de premio Nobel. Pero lo que lo hace, ¿verdad?, los hace similares es que son líderes que han terminado en prisión. También tenemos a un personaje más que fue también sobreviviente en varios campos de concentración. Él fue Víctor Frankl y escribió El hombre en busca de sentido, que dice que ese fue el libro precisamente que lo mantuvo con vida porque estuvo en varios campos de concentración. Y allí expone que aún en las condiciones más extremas de deshumanización y sufrimiento, el hombre puede encontrar una razón para vivir. También tengo a otro personaje que me llamó mucho la atención y que creo que tiene tanto que ver con estos otros, y es un hombre vietnamita, Nguyen Van Thuan, que él es un sacerdote y defensor de la libertad religiosa. Fue encarcelado por más de 13 años y también fue candidato al premio Nobel. ¿Por qué te menciono esto? Porque estos hombres, en verdad, por buscar la igualdad
de todos los otros hombres fueron encarcelados, perdieron de alguna forma su libertad. Y estos hombres, a pesar de eso, ellos todavía le encontraron un sentido, aún dentro de la prisión, aún dentro de no tener la libertad física, ellos encontraron un sentido. Una cosa que me llamaba mucho la atención es precisamente de Viktor Frankl, que decía que si no está en tus manos cambiar una situación que te está produciendo dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que se afronte o puedas afrontar ese sufrimiento. Entonces, él, por ejemplo, que él decía que lo que lo mantuvo vivo tantos años en esos campos de concentración, a pesar de que los padres murieron, a pesar de que la esposa murió, lo que lo mantuvo vivo fue la idea de estar haciendo una especie de psicoanálisis de ese prisionero que él era y al mismo tiempo el psiquiatra que estaba observando. Entonces este hombre se dedicó a ver lo que estaba sucediendo dentro de él y cómo ese dolor tan inmenso lo iba a poder transformar, y aún así él estaba aferrado a que la decisión de sufrir o no era suya. Yo creo que cuando hablamos de estas circunstancias definitivamente tan extremas, podría reducirnos a decir, bueno, al menos me parece a mí, es que tenemos tantas cosas por las cuales agradecer, porque no estamos en situaciones de extremo sufrimiento, porque no estamos padeciendo hambre, porque si estás inclusive padeciendo o sufriendo una enfermedad, seguramente si tienes familia, seguramente si tienes recursos médicos, incluso cuando no hay del todo los recursos médicos, siempre hay ayuda. Estados Unidos nos brinda que en verdad vamos a obtener la ayuda. Entonces hay tantas cosas por las cuales agradecer. Así que cuando nos victimizamos por situaciones tan ligeras, es bueno darnos cuenta que si en verdad estamos viviendo una prisión o nosotros solitos nos hemos metido a la prisión, por el drama nos hemos metido a la prisión y encima tiramos las llaves fuera, o sea, lejos del área de nuestro alcance. Imagínate si eso es lo que está sucediendo. Vivimos, la verdad, con alguna frecuencia presos en celdas transparentes, porque pasamos tiempo atados a nuestros miedos, al status quo. ¿Esto qué quiere decir? A lo que somos o la forma en la que queremos que los demás nos vean. Puede ser que estemos atados a las cosas que tenemos, o lo más triste, a las cosas que no tenemos, porque la idea de lo que no tenemos también nos puede atar y entonces nos deja fuera de disfrutar lo que sí tenemos. Nos hemos construido celdas que nos limitan y nos hemos habituado a vivir en lo angosto de nuestro encierro, en la parte más arrinconada, dejando de lado la libertad, que es nuestra esencia, que es lo verdadero. Aristóteles, este hombre decía que la libertad no es más que la tendencia natural del hombre que lo conduce a ser feliz. O dicho de otra forma, ¿verdad? La libertad es la facultad puesta en las manos del ser humano para llegar a sí mismo a ser lo que realmente es. ¿Y qué somos? ¿Qué somos si nos quitamos todo el sufrimiento? ¿Qué somos si me quito verdaderamente los problemas? ¿Qué soy? Puedo ser verdaderamente libre, puedo ser libre y feliz, puedo ser libre de las ataduras, puedo ser libre del resentimiento, puedo ser libre de las mentiras que me he contado o las mentiras que me han dicho, de las mentiras que he escuchado o de las mentiras, podrían no ser mentiras incluso, ¿verdad? Podrían ser las verdades de alguien, pero no necesariamente son tus verdades, no necesariamente es lo que mueve a tu persona, no es necesariamente lo que mueve a tu ser. Entonces, si vemos que la libertad es la facultad que tenemos para elegir independientemente de la situación, allí está la llave que puede abrirnos la prisión y permitir que así como un ave, si le
quitas, ¿verdad? Quitas el cerrojo de la jaula, igual puede salir tu espíritu a respirar la vida, a vivirla intensamente. Te recuerdo que tenemos 2 líneas en el estudio. Compárteme esta tarde, 512-377-1813, 512-377-1214 o envíame texto al 512-540-4129. Te recuerdo que al final de la semana voy a estar regalando unos aceites de nuestro patrocinador, así que regístrate por favor, envíame tus datos, márcame o envíame texto al 512-540-4129 con nombre, por favor. Regresamos desde el alma. Libérate de los sentimientos y pensamientos negativos y sonríe a la vida. Te escuchamos desde el alma. Continuamos. Y bueno, estamos aquí de vuelta desde el alma. Esta tarde platicando acerca de las prisiones y de las prisiones que de pronto pueden ser no tan físicas y son precisamente esas que por no verse tan reales y tan materiales, tan materializadas, son las más tramposas, ¿no? Porque de pronto podríamos no percatarnos porque no son muy claras, pero se sienten, y si se sienten, existen. Si se siente angustia, si se siente desaliento, si se siente desagrado, si se siente tristeza, si se siente frustración, esas cosas son reales. Y son reales, tan reales que de pronto nos pueden atrapar. Si existe la frustración por muchísimo tiempo, si existe el desánimo por mucho tiempo, por semanas, por meses, si existe eso, si se siente eso, es hora de realmente buscar ayuda. Es hora de no hacerse el héroe, que sí puedes, por supuesto, ser el héroe de tu película, pero empieza porque el protagonista, que eres tú mismo, pues pueda en realidad restablecerse y así poder realmente conducirte hacia donde tú gustas. Lo que hablábamos de los personajes que yo te había comentado, lo que realmente ellos han tenido en común, ellos y otros muchos, es que han roto la barrera de la presión de ese espíritu que de pronto se cree o se siente menos de lo que realmente es. Han encontrado las llaves de la celda que está dentro de nosotros mismos, ¿no? Es la celda porque nosotros somos los únicos que podemos tener el control de qué estamos sintiendo y de qué queremos estar sintiendo. Como decía Aristóteles, ¿verdad? La libertad no es más que la tendencia natural del hombre que lo conduce a ser feliz. ¿Y qué es la libertad si no la conozco? Pues para experimentarla hay que sentirla, pero primero seguro hay que imaginarla fuera de ese sentimiento. Si es un sentimiento agobiante que está utilizando tu cuerpo y tu vida para estacionarse allí, pues revísalo, qué se siente, cómo está y por qué está allí tanto tiempo. Las prisiones en las que hay veces que nos metemos pueden ser quizás no tan duras. Ahora, si nosotros permitimos que eso sea repetitivo, y por eso digo, si está ya por mucho tiempo, entonces es un asunto que hay que revisar. Hablábamos de que esas prisiones pueden ser simples ideas. Y esto me lleva a pensar, yo no sé si recuerdas que dentro de la historia nos marca que hay y en algún tiempo tuvimos una de esas cápsulas en Radio Mujer, hay una
hay una tradición, o hubo una tradición en China por mucho tiempo, que eran los pies de loto. Y los pies de loto era que se enredaban, se le ponían cuando las niñas eran pequeñas, se enredaban los pies para que sufrieran definitivamente una deformación y que los pies fueran pequeñitos. Y eso surge porque a un emperador se le ocurrió que la esposa se veía muy bella cuando bailaba de puntitas. Claro que eso trajo muchísimos problemas, ¿verdad? De salud, por supuesto, a las mujeres, y eventualmente hubo precisamente un grupo pequeño de mujeres que fue en contra de esa tradición y finalmente dejó de existir, ¿verdad? Pero es parte de la historia china. Entonces, si nosotros imaginamos que algo que nos molesta, como un miedo, como un resentimiento, como una aflicción, si la imaginamos como una venda, por eso te comentaba lo de los pies de loto, si le permitimos amarrarnos o le permitimos que eso nos apriete, nos encierre en su estrechez y en su fuerza, pues se nos puede deformar la vida, igual que pueden deformarse los pies, y se deformaron los pies de miles de mujeres en China, exactamente igual, que de pronto llegó al punto, ¿verdad?, de que no podían caminar estas mujeres. Entonces, si hay algo que te está agobiando de esa misma manera, si está enredándose en tu vida, tendríamos que revisar qué es y dale forma. En el taller que tuvimos el sábado, uno de los ejercicios que mencionábamos era precisamente verlo. Cuando creemos que no es físico, negamos su existencia, pero si le vamos dando forma y le vamos ubicando, podemos ver más real la presencia de eso que nos agobia. Así que busquemos cuál es la cárcel o la trampa en la que pudiéramos estar metidos. Incluso puede ser también pensar que si vivo toda esta vida tan maravillosa y tan feliz, podría ser también una excusa quizás para no ser del todo más libre y menos apegado a las cosas, menos apegado a las personas, más libre de miedos, más decidido a ser feliz y poder, por supuesto, ¿verdad?, traspasar, hacer que esa felicidad realmente pueda ser transpirada y puedas contagiar a los demás, porque de eso tenemos muchísima necesidad en este mundo. Y me están aquí mandando que repita el teléfono, repito el teléfono del estudio, el texto, por favor apúntate, tenemos 2 aceites para este fin de semana, para este viernes, 512-540-4129. Voy a estar regalando 2 aceites que te van a servir para limpiar las manos, para que puedas traer incluso en tu bolso o en tu carro, y que no son agresivos si vas a consumir comida, ¿verdad? Algunas veces lo que sucede es que nos lavamos las manos con estos desbacterizantes o desinfectantes que tienen en algunos sitios, pero esos contienen alcohol. Esto son aceites, son esencias, son plantas que incluso después de que tú te has limpiado las manos, pues no te van a hacer daño, porque puedes tomar libremente tus frutas o tu comida, ¿verdad? Si estás en tu oficina, si estás en tu trabajo, o incluso si tienes niños, puedes traerlo en tu bolso y entonces ayudar con esto a limpiar las manos de tus niños o de ti mismo, de ti misma. Así que estábamos hablando de las prisiones. Y es importante reconocer que todos tenemos nuestro propio registro de ideas que van restando libertad. Y en este momento, en este punto, pues es bueno detenerse y reflexionar sobre todo aquellos pensamientos que no nos dejan desplegar nuestro potencial, aquello que no nos deja hacer lo que realmente estamos llamados a hacer y que van frenando de alguna forma lo que nuestro corazón nos pide a gritos, porque todos estamos destinados a ser plenos y a ser
compartidos y hacer lo mejor que podemos ser. Entonces, una de las cosas que sucede es que hay veces que por mucho que nos estemos repitiendo las cosas y ser lo más positivo posible, se nos olvida que tenemos muchos años con hábitos negativos. Entonces, para poder abrir la conciencia, definitivamente primero habrá que abrir la mente. Y para poder abrir la mente, primero habrá que deshacerse de algo. Y ese algo casi siempre es una idea en relación a una persona, a una situación, a una cosa, a una idea hacia algo. Hacia a lo mejor la forma de vestirte, quizás podría ser esa, aunque parezca inofensivo, podría ser esa una tendencia a quedar aprisionado, ¿verdad? Quizás podría ser algo como el tiempo o el orden, algo que es tan estricto para ti que puede llegar a ser hasta dominante. Entonces, si tú tienes algo que nos quieras compartir esta tarde, me encantaría escucharte. Márcame 512-377-1813, 512-377-1214. Estamos desde el alma y ya nos vamos a la siguiente pausa. Te recuerdo que te apuntes, mándame textos al 512-540-4129. Ponme tu nombre para que yo te registre para los aceites de este viernes. Regresamos. Tu cuerpo habla de lo que tu ser interior siente. Aprende a conocerte desde el alma. Continuamos. De vuelta, llegando a la parte, pero ahora llegando a la parte final de Desde el Alma. Gracias porque te estás reportando, gracias porque me estás enviando textos. Y sí, claro que sí, quiero participar para los aceites. Síguete apuntando, 512-540-4129. Síguete apuntando porque este fin de semana, este viernes, sin llegar al fin de semana, voy a entregar 2 aceites. Así que síguete apuntando, 512-540-4129. Y estamos hablando de las prisiones emocionales. Encontré una historia interesante. Dicen que para entrenar a los elefantes, los entrenan desde bebés. O sea, nada más nace el elefantito, lo entrenan, ¿verdad?, a que esté amarrado, lo ponen a una estaca y entonces ahí lo dejan. Y ya ves cómo desafortunadamente, ¿verdad?, todavía vemos circos donde se utilizan animales, pero entonces estos animalitos se quedan ahí amarrados desde muy pequeños y entonces simplemente en un movimiento constante, ¿verdad?, sin llegar a moverse, o sea, simplemente ahí quietos, amarrados cerca de la estaca y con un movimiento, ¿verdad?, ligero, que, así van creciendo. Entonces, cuando son pequeños los elefantitos, por supuesto, ¿verdad?, que no pueden arrancar la estaca, pero ya cuando tienen 3 o 4 toneladas, no sé exactamente cuántas toneladas llega a pesar un elefante, pero cuando ya tienen el tamaño adulto, cuando ya son los elefantototes estos, ¿verdad?, sí pueden definitivamente echar a andar, alejarse de la estaca y pueden fácilmente arrancar la estaca. Entonces, no lo hacen porque han estado acostumbrados, o
sea, intentaron una vez, 2 veces cuando eran pequeñitos, cuando eran bebés, y vieron que no se pudo. Entonces, ya hay en su registro, ¿verdad?, que no pudieron zafarse de eso, y entonces lo dan por hecho. Cuando son adultos y sí pueden alejarse de ahí, ya no lo intentan, porque quedó en su registro que en aquel momento, cuando eran pequeños, no pudieron. Entonces, aquí la reflexión sería: ¿a cuántas amarras estamos porque una sola vez ocurrió, una sola vez me equivoqué, una sola vez, y resulta que por una sola vez ya no me desato, ya no me atrevo a salirme de esa área o a entrar al área que quiero, porque en alguna ocasión me equivoqué? Y entonces esto nos lleva a pensar que una de las grandes amarras es precisamente ese miedo al error. Para encontrar entonces esas llaves, esa llave que puede abrir las prisiones que nos atan, esa fuerza o ese movimiento que nos aleje de esa amarra, que pueda permitirnos derribar o simplemente desatarnos, y hay veces que ni siquiera quizás con fuerza, simplemente con paciencia o con la sabiduría de permanecer con todos los sentidos abiertos y poder observar qué es lo que me está manteniendo en esta situación. El error, como yo te decía, esto es una de las grandes ataduras, porque en el error creemos, o sea, precisamente por el miedo a equivocarnos, no damos el siguiente paso, por el temor a quedar mal, por el temor a que ¿cómo voy a ser visto? Entonces no me atrevo a dar el paso a poder hacer lo que estoy buscando. Entonces nuestros propios pensamientos van alimentando esa barrera o esa atadura, o quizás hasta más fuerte, tal vez, que los mismos pensamientos del temor al error nos van amarrando más fijamente a esa estaca, a esa atadura. Entonces vivimos siempre preocupados, ¿verdad?, porque la alternativa de equivocarnos no nos permite, el miedo al error no nos permite ser lo que queremos ser, o esa otra alternativa que quiero explorar. Nuestro crecimiento no puede, desde ningún punto de vista, evitar la probabilidad del error. Cuando lo queremos eliminar de nuestra vida, estamos no permitiéndonos también ser creativos, porque la creatividad es la que surge sin duda cuando estamos en una situación que es compleja. Esto no quiere decir, ¿verdad?, que pues nos vamos a ir a meter a propósito. No, nadie quiere. Siempre queremos caminar el camino más seguro. Pero también en el propósito de caminar ese camino más seguro, nos quedamos con mucha frecuencia en el más conocido, en el más explorado, el que ya sé cómo es, y entonces estamos precisamente atados a esas amarras que de pronto son tan frágiles como es la estaca del elefante adulto, es lo que hace la estaca del elefante adulto, que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Así que esta semana vamos a estar explorando esas llaves para soltar, para abrir las prisiones en las que de pronto nos encontramos presos a los apegos, a los miedos, a no escuchar a nuestra voz interior, porque la atención está puesta en el problema más que en la solución. Quiero que te sigas apuntando. Apúntate para los aceites que voy a estar regalando el viernes, 512-540-4129. Ya estoy por irme, ya me voy en este lunes.
Pero te recuerdo que mañana vamos a tener precisamente aquí en el edificio de las oficinas de Radio Mujer Internacional, en el 6633 de el East Highway 290, voy a tener una conferencia acerca del miedo. ¿Qué es el miedo? Cómo reconocerlo y sacarlo de nuestra vida o utilizarlo a nuestro favor. Apúntate también para la conferencia, va a ser de 10 a 12 del día. Después de dejar a tus niños en la escuela, te preparas, desayunas y te vienes para la conferencia de 10 a 12 del día. Mañana martes voy a estar aquí en el 6633 del East Highway 290, primer piso, suite 120. Bueno, ya me voy, ¿verdad? Ya estoy por irme. Ya, un instante me dicen. Entonces, bueno, pues vamos a terminar entonces hoy, esta tarde, cómo podemos considerar y utilizar la voluntad, esa voluntad que radica en nuestro interior para ser libres y además libres con la bendición, con la voluntad de Dios y con la bendición de Dios. Bueno, yo te tengo un ejercicio bien práctico, bien fácil. Si vas manejando, por favor, solo pon mucha atención. Si estás listo con lápiz y papel, apunta. Vas a sentarte, vas a hacer unas respiraciones bien profundas y una vez que dejes a tu mente quieta, después de 5 o 6 respiraciones, inhalas bien profundo, sostienes ligeramente, exhalas bien profundo, todo por la nariz, exhalas por la nariz y lentamente la exhalación. Entonces te vas a imaginar, cuando estés con tus ojos cerrados, que estás fuera de este planeta, en la oscuridad del universo. Ahí te dejo con eso. Nos escuchamos mañana, nos vemos mañana a las 10 de la mañana, nos escuchamos mañana a las 2 de la tarde.